Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Hoy, viernes 8 de abril del año 2022. Aquí desde nuestro vehículo, debido a que los que no lo saben, que estén fuera de Puerto Rico, pero los que están aquí local con nosotros, pues saben obviamente que estamos dentro de un gran apagón general en la isla de Puerto Rico desde el pasado miércoles. Precisamente ahora se cumplen prácticamente 48 horas del comienzo de esta crisis eléctrica en Puerto Rico, de la que todavía pues parece que no salimos. Algunas personas han dicho que les ha regresado la electricidad, pero que luego se va la electricidad nuevamente, la pierden, qué sé yo, relevo de carga, cualquier otra excusa que pueda dar la compañía que está a cargo de la distribución de electricidad en Puerto Rico, Luma. Hoy voy a comenzar brevemente algo con eso, ya que el martes hemos estado, de hecho el martes estuvimos hablando de algunos asuntos que pudieran estar relacionados con esta situación, aunque todavía no habíamos tenido el evento de Luma. Pero bueno, vamos acá a expresar un poquito lo que nuestro sentir y las cosas que hasta este momento tal vez se estén discutiendo a nivel de Puerto Rico, donde, como he dicho, estamos en un apagón general, donde la mayor parte de los puertorriqueños no tienen electricidad. Los que tienen su planta eléctrica o los que tienen sus celdas solares, pues tienen la ventaja de poder estar conectados todavía a través de internet, a través de la televisión, la radio, de cualquier elemento que puedan utilizar para escuchar lo que está ocurriendo. No ha ocurrido un terremoto, no ha ocurrido un huracán en Puerto Rico, ningún fenómeno natural, simple y llanamente el resultado de muchos años de descuido y de falta de mantenimiento a la estructura eléctrica de Puerto Rico, es decir, a la infraestructura de Puerto Rico. Se nos dice que precisamente un breaker, ¿no?, un sistema que se supone que está para cortar o permitir el paso eléctrico que sale de las centrales generatrices que hay allá en Guayanilla, la costa sur allí, esta Ecoeléctrica, pues aparentemente falló por falta de mantenimiento. Hace 40 años que estaba instalado y se supone, según dice la prensa de Puerto Rico, que hacía 10 años que había que cambiarlo, pero nada. Uno se pregunta nuevamente lo que todo el mundo pues tiene tal vez acá corriendo en la cabeza y las dudas que todos compartimos. Caramba, no estuvo Luma casi 1 año y medio inspeccionando las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica, haciendo un censo de piezas, de lo que era necesario, cablería, de postes, de lo que hubiese necesario para reparar o poder cambiar antes de tomar el control el pasado año de la distribución en Puerto Rico de la electricidad. Bueno, eso lo preguntan todos. Luego nos dicen que las piezas que hacen falta para la reparación las hay en los almacenes, pero que no estaban en lista de prioridad. Todo esto es difícil de uno tragárselo, ¿verdad? No sabemos cuántos breakers de esos pueden estar por reventar en los próximos días, semanas o meses. Así que estamos aquí a expensas nuevamente de la falta de una buena administración, de una buena supervisión y sobre todo del buen mantenimiento que necesita la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. En un siglo de energía como es el siglo XXI, ¿no?, donde el que no tiene tecnología se queda rezagado y Puerto Rico necesita insertarse en ese mundo de alta tecnología porque es lo que manda el mercado internacional. O sea, la evolución, el proceso que se está dando dentro de la sociedad, dentro de la economía, de todo lo que tenga que ver con inversiones, está total y completamente relacionado con la tecnología, por ende es energía. Sin energía no se puede avanzar, así que en Puerto Rico estamos obligados a hacer un cambio radical en la forma o manera de generar electricidad para toda la isla y también en la forma que la distribuimos, en la forma en que se da mantenimiento y cómo protegemos el sistema. Así que usted podrá oír todo tipo de análisis, escuchará a la gente que trabajó en Autoridad de Energía Eléctrica, escuchará al director de Energía Eléctrica, escuchará al vicepresidente de Luma, que ese individuo de apellido Acevedo es un demagogo de primera, únicamente recordando esas palabras de que el apagón fue positivo para Puerto Rico. Únicamente escuchar eso da ganas de, qué sé yo, de volver, de vomitar, porque no puede haber una persona con sentido común o con responsabilidad o con que tenga empatía por lo que le ocurre a Puerto Rico y por la tantísima gente que depende de la energía eléctrica, no solamente los negocios, las escuelas, el hogar nuestro, el suyo, sino la gente que obviamente está encamada y que necesitan aparatos que trabajan con cargas eléctricas y no todos tienen baterías auxiliares, ni celdas solares, ni nada por el estilo. Así que escuché a este señor diciendo eso, que eso pues nos da exposición en los Estados Unidos, de verdad, me da vergüenza ajena y sobre todo un disgusto enorme. O sea, me indigno como puertorriqueño
puertorriqueño, me indigno como ser humano y rechazo total y completamente ese tipo de política propagandística que utiliza Luma, esta privatizadora que no sabe administrar, que desde que llegó a Puerto Rico, que todavía no cumple un año, lo cumplimos ahora, para junio, ya ha dado 6 aumentos en Puerto Rico, 4 este año, 2 el año pasado. Haga memoria y póngase al día. Y lamentablemente aquí nadie dice, esta boca es mía. El gobernador, en España, tratando de vender a Puerto Rico como un destino para inversiones económicas, cuando la infraestructura eléctrica se cae, así que la misma propaganda lo hunde. Es lamentable, pero es la realidad. Y el hombre pues no hace absolutamente nada por resolver esto, única y exclusivamente. Revise la prensa, revise lo que se está diciendo desde el día 1. Lo único que hace es justificar a Luma. Parece que trabaja para Luma y no para nosotros los ciudadanos. ¿Es o no es así? Es lo indefendible. Vamos a despertar durmiente o seguir con la bobería. Aquí uno se da cuenta que los grandes intereses son los que controlan el quehacer económico de Puerto Rico y hacia dónde gira la isla. Y no gira a favor de los puertorriqueños. Eso lo podemos ver todos. Sea usted independentista, estadolibrista, no, pues sea usted estadoísta, sea realengo o sea lo que usted le dé la gana. Obviamente esto no gira a favor de los puertorriqueños. Y una vez más lo vemos. No hay justificación alguna. No existe excusa alguna para el decir o para tratar de explicar el porqué del por qué estamos en esta situación en estos momentos. Aquí yo en casa sin electricidad, cientos de miles de hogares en Puerto Rico sin electricidad, ¿y qué pasa? Nada, Luma está ahí, ajá, aguanta que el sapo echa pelo y que la cosa vendrá algún día, definitivamente, algún día. Pero lamentablemente estamos por entrar ya en la temporada de huracanes y esa misma gente que no sabe administrar, que siempre están sobregirados, dígame si es o no es así, tú mismo. ¿Es o no es así? ¿Estamos sobregirados o no? No solo Puerto Rico que está quebrado, Luma continuamente está sobregirada, por eso es que está pidiendo aumentos en la tarifa de electricidad. Dígame, verifique y luego opinamos sobre el asunto, ¿no? Con la información que está disponible. Así que es lamentable, ¿no? Es lamentable esta realidad que estamos viviendo los puertorriqueños. No nos merecemos esto, no nos merecíamos la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un monopolio quebrado, mal administrado, que obviamente está obsoleto y ahí la gente vivía, y usted sabe que del cuento. Todos vivían del cuento, todos son todos, desde el de arriba hasta el de abajo, y obviamente el resto de Puerto Rico ahora cargando la chatarra que nos dejaron. Y por otro lado, Luma, que se supone que pusiese las propuestas y los reclamos a FEMA para que esos casi 10,000 millones de dólares que habían para la reestructuración del sistema eléctrico de Puerto Rico, dígame si eso no es así, ¿no? Para que se pudiera construir nuevas facilidades, nuevos equipos y se reparara lo que hubiese, no ha solicitado todavía esos fondos. Pregúntese usted el porqué del por qué eso es así. Busque información, despierta durmiente. Así que nos damos cuenta que aquí lo que hay es un guame, aquí lo que hay es un grupo nuevamente corporativo de reciente hechura que está obviamente asociado con una serie de individuos que no son tal vez los más indicados para que puedan ayudar a Puerto Rico a echar para adelante. Y lamentablemente el gobierno de Puerto Rico de encargo, como he dicho, defiende más los intereses de Luma que los de los puertorriqueños. Y ahora mismo, ¿quién da electricidad al país? Todos estos millones, les pregunto yo a usted, sí, a ti, vamos, tú y yo acá, entre nosotros. Todos esos millones en pérdidas que se han dado desde la noche del miércoles para acá. Todos esos millones. No únicamente la comida en su casa, como la mía aquí en el refrigerador, o no únicamente las neveras, televisores o lo que sea que se haya dañado por la cuestión eléctrica, de ir y venir de la carga eléctrica, que viene en un lugar, se va, viene en un lugar y se va, acá los que no nos vienen ni nos va. Pero la realidad, usted se pregunta, toda esa pérdida en los negocios que no se pueden abrir, las escuelas cerradas, ¿no? De inventario perdido de alimentos en restaurantes y tantísimas otras cosas más relacionadas por la falta de energía eléctrica, donde se paraliza el país, ya no estando en un encierro, un lockdown de pandemia, sino obviamente Luma nos encierra. Luma no es el dueño de Puerto Rico, así que ya es tiempo de reclamarle. Vamos a exigirle al gobernador, si aparece alguna vez por ahí, deja el viaje y deja el aguaje, que venga acá y meta mano a criar macho, decía mi abuela. Pues ya es tiempo de resolver esta situación, ya es tiempo de que dé cara y es tiempo que deje de estar excusando a Luma o mandando a los alcahuetes a que digan que en 24 horas, ¿qué? Hombre, en 24 horas, ¿qué? Mi hermano, lamentablemente se lo pusieron como supositorio al gobierno, no han hecho nada en 24 horas. Recuérdese usted que ahora está en la investigación de la investigación, pero aquí lo que Puerto Rico necesita ahora mismo es energía. Y tenemos que ver qué resolvemos. Si sale Luma, ¿quién entra? ¿Qué transición va a haber? ¿Vamos a volver a la Autoridad de Energía Eléctrica a la misma basura? Tampoco. Aquí tenemos que buscar una opción mejor. Y todavía están por ahí coqueteando por meterle el impuesto, ¿no?,
a los que tienen paneles solares y baterías solares para tener electricidad en su casa. ¿Verdad que aquí no hay vergüenza? Aquí tenemos que despertar a una realidad que es mucho, mucho más profunda y difícil de enfrentar, y donde hay unos intereses que están detrás de toda la movida de lo que se hace en la isla de Puerto Rico. Y aquí obviamente hay una claque, como decimos los puertorriqueños, ¿no? Hay una élite que se reparte todo lo que hay dentro del gobierno y asociados del gobierno. Y esa es la gran mafia que tiene Puerto Rico, desde el cartel del petróleo hasta los carteles que distribuyen tierras en Puerto Rico, permisos, como hemos visto en tantos lugares de la isla. ¿Ok? ¿Que no es nuevo? Pues claro que no es nuevo. ¿Desde cuándo usted no ha visto esto que está pasando allá en la bahía de Jobos, en Salinas? No es nuevo. Eso pasa en todos los litorales de Puerto Rico. Dígame si es o no es así. Y no es un descubrimiento nuevo y alguien que ahora aparece declarándolo. Esto lleva años, comunidades en todo Puerto Rico. Desde que yo era un chamaco, antes que alguna gente naciera, de los que hablan por ahí, la realidad es que siempre ha habido reclamos, pero el gobierno siempre ha estado de oídos sordos porque son sus propios intereses. Jueces, abogados, políticos, asociados, familiares, etcétera, etcétera. Despierta durmiente. Así que vamos a ver qué hacemos. A ver cómo resolvemos toda esta situación que definitivamente nos tiene en un momento de tranque. Esto es un momento de inflexión histórica para Puerto Rico, porque si no resolvemos la situación eléctrica en la isla, no hay avance. No hay avance económico, no hay nueva inversión en Puerto Rico, no nos podemos desarrollar. Así que una de las muchas cosas que se convierten obviamente en un lastre para el desarrollo y crecimiento de la isla. Y ya es tiempo de nuevo que los puertorriqueños levanten la cabeza, se levanten, tomen la indignación correctamente, empiecen a ver qué es lo que quieren delinear para el futuro, para sus hijos, para sus nietos, y no dejar, no delegar en esta gente que por tantos años han hecho la cosa a su manera y para ellos, no para usted, no para mí, no para nuestros descendientes. Vamos a ver qué hacemos los puertorriqueños. Yo creo que el tiempo se nos está acabando y aquí desde el cambio climático hasta las situaciones de la política internacional y todas esas fuerzas externas que nos están haciendo presión, lamentablemente nos están quitando el tiempo y el espacio que tenemos para poder diseñar e implementar un mejor país, un nuevo Puerto Rico. Se nos va el tiempo de las manos. Así que vamos a hacer. Diga usted cuál va a ser la respuesta del pueblo. A mí no me toca responder por el pueblo porque yo no hablo por el pueblo, yo hablo por mí mismo. El que cree que habla por el pueblo puede ser alguien que tiene complejo mesiánico, anda perdido en las norias y no sabe lo que dice. Aquí definitivamente hace falta que el pueblo unifique la voz, todo el pueblo, toda la gente. Que dejemos esas tribus políticas, las banderías estas partidistas que no sirven para nada y que lo que hacen es embrutecernos, confundirnos y dividirnos. Vamos a aprender sobre nuestro propio país, lo que realmente necesitamos y lo que tenemos que hacer, por todos y para todos. Más allá, de nuevo, de ideologías políticas, que ninguna de esas ideologías, oiga y oiga bien, van a resolver la realidad de Puerto Rico. Ninguna de ellas va a resolver nuestra problemática. Todas ellas serán una decisión política en su momento, pero hay que hacer otro tipo de decisiones y otro tipo de, digamos, de acciones para poder cambiar el derrotero de lo que está pasando en esta isla, aquí y ahora. Gracias por estar conmigo nuevamente. Recuerde que dentro de un ratito estará conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, como digo yo, aquí yo entrando a palo limpio por aquello de, y estaremos en el segundo segmento con Orlando. Está conmigo esta noche acá nuestra productora Denise Bay. Denise, estamos por aquí. Hola Andrew, hola a todos los amigos que están conectados ahí, a los que tienen luz, que ya están bendecidos nuevamente, y a los que están como nosotros sin luz. Acá en el Twilight Zone. Sí, pero estamos vivos, tenemos salud, y así que eso es lo importante. Bueno, sí, Denise, y quiero que compartas algo con nuestros amigos, y es que estamos el próximo sábado 23 de abril a las 8 de la noche en Ponce con la conferencia Imperio. ¿Dónde va a ser, Denise? Sí, va a ser en el restaurante La Antesala by Fusión. Eso queda en la avenida Hostos en Ponce. Es el número 105. Avenida Hostos 105. Hay estacionamiento en la parte de atrás. Para más información y para reservar los espacios que se están yendo súper rápido, al 787-579-8600. 579-8600. Usted llama ahí y se va a brindar toda la información de cómo puede reservar su espacio. Muy bien, allá los espero, mis amigos, el sábado 23 de abril, allá en la Antesala by Fusión. Allí vamos a estar en la avenida Hostos, como ha dicho Denise, con una conferencia audiovisual Imperio, el nuevo orden mundial, para que caigamos en cuenta de qué es lo que está ocurriendo aquí ahora y qué es lo que va a pasar más adelante. Siempre estamos trabajando con las proyecciones de lo que puede venir, ¿no? Anticipando. No el futuro, porque no somos Nostradamus ni videntes, simplemente yo he dicho que hay que analizar, ¿no? con métodos que sean
adecuados como la llamada futurología, a base de las tendencias, a base de los porcientos, a base de las probabilidades y poder ver qué es lo que podría pasar o ocurrir, cosas que hacen hacen muchísimos investigadores, aquí hemos hablado muchos de ellos, y hacen definitivamente las agencias de inteligencia política, económica y militar, ¿no? Hay un sinnúmero de corporaciones que utilizan ese método para poder ver las proyecciones, lo que se acerca hacia nosotros. Hay personas, por ejemplo, que yo leo por ahí que escriben, aquí Andrew se ha pasado 30 años diciendo eso y mira para allá y no acaba de pasar nada. Bueno, 30 años diciendo el cambio climático y no ha pasado nada, ¿verdad, boludo? 30 años diciendo que viene el colapso económico porque se va a caer la moneda y todo lo que hay con esto relacionado. Ellos mismos lo dicen, los críticos, lamentablemente, como no les da mucho a la neurona, no se dan cuenta que lo que están haciendo es precisamente reafirmando lo que por 30 años hemos estado advirtiendo a la gente que se prepare. Pero nada, la voz en el desierto, no sé, yo no soy profeta ni nada de eso, simplemente reacciono, simplemente trato de unificar, ¿no?, todos estos datos y todas estas noticias, estas situaciones, y hacer un análisis para que tengamos un mapa. Por lo menos yo tengo un mapa, si ustedes pueden hacer el propio, háganlo. Usted tiene libre albedrío y tiene sobre todo raciocinio para poder entender qué es lo que le está ocurriendo y hacia dónde va. Bueno, dicho todo eso, vamos para las cosas que están pasando en el mundo aquí ahora. Vamos mencionando, ¿no? Hemos estado mencionando en las pasadas semanas, desde que empezó, o desde antes, vamos a decirlo así, desde antes que empezara la invasión Rusia en Ucrania, habíamos estado hablando de lo que era la guerra esta cibernética, ¿no? Y todas estas batallas informáticas que se están dando a nivel global, ¿no? Cómo se ha polarizado esto, cómo unas cadenas de noticias pues empujan, ¿no?, una serie de informaciones, a veces desinformación, otras como tal vez aumentan, ¿no?, o intensifican ciertos tipos de información dándole un matiz más dramático, otras como tratan de amainar o minimizar lo que está ocurriendo en diferentes lugares del mundo y específicamente en este conflicto en Ucrania, donde Occidente y Eurasia, Oriente, se enfrentan obviamente en este conflicto de la invasión rusa sobre el país de Ucrania. Aquí es importante porque hemos visto cómo ha habido censura en todas partes. Hay censura en YouTube, hay censura en Facebook, que son obviamente plataformas controladas por Occidente, pero hay censura, por ejemplo, en Rusia para lo que se dice, e inclusive en China sobre Ucrania. China está siguiendo el modelo y la línea que ha puesto el Kremlin, ¿no?, con RT y con Sputnik, porque es lo que reproduce la información. Sepa usted, verifique y me dice si eso no es así. Bien simple, más allá de propaganda alguna de allá o de acá. Simplemente China lo que ha hecho es reproducir precisamente la información que Rusia le da a sus ciudadanos por los medios que controla el Kremlin. La información de Occidente o de otras fuentes análogas que puedan existir, esas pues no entran obviamente ni en Rusia ni en China. A no ser que usted tenga algún sistema, ¿no?, para evadir la censura o el bloqueo y pueda, ¿no?, como internauta, ver qué es lo que se está publicando en el resto del mundo, las informaciones que corren sobre el conflicto en Ucrania. Esto pues pasa lógicamente en países totalitarios, en regímenes que imponen, ¿no?, la censura y que tienen una sola línea, la del Estado. El ciudadano común pues tiene que tener mucho cuidado, vea si es o no es así, mucho cuidado con lo que opina, porque puede ser, ¿no?, señalado como un disidente y la represión es activa rápidamente. En los Estados Unidos hay estilos y formas diferentes, ¿no?, de bregar con la disidencia. Y aunque hay censura y nuevamente hay persecución, la ha habido a través del tiempo, algunas por cuestiones raciales, otras por ideológicas, otras por cuestiones económicas, no siempre el prejuicio es por la raza, el prejuicio puede ser económico o político, y eso lo hemos vivido los puertorriqueños, que hemos experimentado las tres cosas bajo el control del gobierno de los Estados Unidos, que lo vivimos también bajo el control de España, es decir, toda colonia tiene que sufrir lamentablemente ese tipo de situaciones, son las consecuencias de estar sometido, no importa cuál sea el país que se llame metrópolis. Pero les digo esto porque es importante que caigamos en tiempo para entender el porqué de por qué todas estas cosas suceden. Acá, aunque no tenemos esa censura directa, porque yo en la radio hablé lo que me dio la gana, todo por muchos años, y solamente en pocas ocasiones, muy contadas, hubo algo que tal vez pudo haberse llamado censura, pero que estuvo más allá inclusive de la administración digamos, de la estación de radio, o inclusive de lo que nosotros podíamos hacer. Hubo incidentes extrañísimos que no vienen ahora, ¿no?, al caso discutirlos, pero pudimos hablar lo que quisimos por años, tanto yo como mi colaborador Orlando Pla, desde la década de los 80 en la radio, por ejemplo en Noti1, luego en Radio Isla, por mencionar algunas de ellas, en WKQ también, dijimos lo que nos dio la gana, cuando nos dio la gana y como nos dio la gana. Y criticamos a todo el mundo, criticamos desde la izquierda hasta la derecha,
porque aquí la crítica no va a un solo lado, aquí la crítica obviamente es en los 360 grados del perímetro lo que se puede opinar, así que tenemos que empezar por nuestra autogestión y luego por la visión que tenemos al resto del mundo. Así que esta guerra informática que existe en estos momentos global, que la tiene por un lado RT, Sputnik, por otro lado, que han tenido una penetración tremenda en Latinoamérica, mucho más de lo que tiene CNN en español, mucho más de lo que tiene Fox, mucho más de lo que tiene BBC, DW, cualquiera de estas que son de las grandes que se mueven a través de las redes. Definitivamente RT tiene una enorme cantidad de gente, específicamente en Facebook, donde tiene sobre 18 millones de personas que lo siguen en Latinoamérica, RT, y tiene sobre probablemente 3.5 millones en Twitter, así que definitivamente tienen una penetración tremenda en Latinoamérica y han logrado muchos adeptos en Latinoamérica vendiendo la idea, no sé de qué, de la crítica hacia Occidente, porque RT ha hecho una gran campaña muy inteligente, muy bien diseñada para criticar y ser respuesta al discurso, ¿no? A la narrativa que da, por ejemplo, Occidente, las cadenas de noticias de Occidente, y dar pues tal vez el punto contrario o el punto débil, o llevar obviamente en algún momento la crítica de lo que se plantea, tratando, ¿no?, de desacreditar en ocasiones lo que dicen las cadenas occidentales. Y hay que señalar lo siguiente: las cadenas occidentales tienen su línea también, tienen su línea que utilizan, ¿no?, de edición, donde ellas pues también tienen una agenda particular para manipular la verdad o la información. O sea, aquí nadie es santo. Lo hacen estas cadenas de Estados Unidos y de Europa, donde manipulan información. Pues claro que lo hacen, eso lo sabemos. Lo que uno tiene que aprender es, como he dicho yo, a leer entre líneas y a separar la paja del grano. Por otro lado, RT hace lo mismo. Pregúntese usted lo que he dicho yo toda la vida y que alguien pruebe lo contrario. Sí puede. ¿Cuándo Sputnik o RT hablan de los problemas de Rusia? No, que no sea un incidente, un accidente, una tontería. No, los problemas políticos, el modelo político de Rusia, cuando hay una crítica de las situaciones, de cómo se toman decisiones allí, o cómo se le impone la presión al ciudadano, o las persecuciones que pueda haber con la oposición, allá, con los disidentes. Pregúntese usted cuándo, dónde, cómo. No, está muy bien enfocada a criticar, obviamente, a la posición de sus enemigos externos, Estados Unidos, Occidente, lo que sea. Luego, pues, las cadenas americanas tienen la peculiaridad de que cada una de ellas están alineadas con algún partido político, sea el demócrata o el partido republicano. Usted tiene a Fox y a CNN que se enfrentan continuamente un lado y otro, apoyando las posturas políticas, ¿no?, las agendas que tienen particularmente, y esa es la línea editorial que ellas trabajan. Así que uno tiene que tener mucho cuidado cómo uno se polariza o no se polariza en esto. Yo publico de todas ellas, pongo allí lo más simple, lo más sencillo. En el fanpage yo pienso en el común, en la masa, me explico. No pienso, cuando yo publico algo en mi fanpage, pongo noticias que están accesibles a todo el mundo, no una noticia rebuscada. Las rebuscadas las guardo para mí acá y las analizo yo a ver si hay algo que pueda comprobar o que pueda contradecir lo que se está diciendo públicamente, y si hay obviamente evidencia suficiente que sostenga lo que la prensa libre o esta prensa, por ejemplo, que sale de forma liberal o individual, tiene. De dónde es que proviene la materia, ¿no?, de la información como tal, la fuente de información. Pero utilizo lo más sencillo para que la gente pueda entenderse. Esto no es para especialistas, esto es para el pueblo, esto es para la gente. Y para que la gente, como he dicho yo tantas veces, busque más allá de lo aparente, encuentre. Así que ese es el proceso. Así que en estos momentos, frente a esta guerra que hay, por un lado Occidente, por un lado Oriente, es una situación donde se está discutiendo, se está peleando esta guerra política, esta guerra psicológica, esta guerra económica, esta guerra de buscar apoyo, de crear opinión pública, de escribir sobre opinión pública, de estimular opinión pública, y del ejército de gente que están activos, muchos de ellos voluntarios a llevar este tipo de guerra, otros contratados también y subcontratados para llevar a cabo perfiles falsos, etcétera, etcétera. Usted tiene de todo esto. Y nuevamente vuelvo a señalar, es de ambas partes, todo el mundo juega ese juego. Nadie en este mundo que tenga posiciones políticas, ¿no?, de poder, nadie en este mundo que tenga un poder económico enorme, ¿no?, de injerencia sobre lo que pueda ser el destino de países o de poblaciones, es alguien que juega limpio. La gente tiene que aprender a entender esto de que no hay ángeles benditos sobre la tierra caminando.
Todo el que adquiere el poder lo quiere preservar, lo quiere tener y lleva a cabo todo tipo de operación para sostenerse en esa posición. Hay mucha gente que prefiere, qué sé yo, creer en cualquier cosa mágica, un escapista, a tratar de soñar de que su líder es maravilloso, es mejor, que su maestro es mejor que el de los otros y que acá pues no hay errores. Y si hay errores es que se malentendió y nada de esto. Es la misma realidad que estamos viendo en los conflictos continuamente que se dan en todo el mundo, sea África, Oriente Medio, Latinoamérica o los que puedan surgir en el Índico o lo que hay actualmente en Ucrania, donde cada parte pues transmite lo que le interese, lo que le convenga, ¿no? Lo que pueda sostener su posición o el porqué del por qué llevan a cabo, ¿no? La operación que está, si usted es el agresor o si usted está a la defensiva. Así que esa es una manipulación completa que se usan de los medios. Y esto va desde cosas directas, desde cosas que se pueden inferir hasta obviamente mensajes subliminales. Todas estas cosas están en el paquete que se utiliza de guerra psicológica. Y aquí tenemos maestros trabajando con esto. Hay una larga experiencia con todo esto y los gobiernos lo van a utilizar. Sus agencias, como he dicho, de propaganda, sus agencias de inteligencia, todos van a utilizar este mecanismo para tratar de mantener, ¿no?, la posición, de sostener, sea una operación militar o sea una intervención económica o sean sanciones, lo que venga. Todo esto tiene que estar justificado y le van a tratar de dar un marco de legalidad. ¿Lo entendió? Un marco de legalidad. La mayor parte de las guerras se le trata de buscar un marco de legalidad. Y para que usted entienda un poco cómo que se maneja esto, y parece que es de un lado sí, de otro lado no, que hay dos reglas, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, bueno, pero los rusos invadieron Ucrania, pero Estados Unidos invadió a Irak. Y por ahí Afganistán y todo eso, pues sí, es cierto, lo invadió. Lo que pasa es que Estados Unidos se movió buscando ¿qué? Buscando, ¿no?, precisamente ese marco de legalidad, buscando el apoyo de las Naciones Unidas en un momento dado y, como hemos dicho, una coalición que les uniera a ellos en este tipo de operación. Y lo podemos ver en la Primera Guerra del Golfo, que hasta los rusos apoyaron esa Primera Guerra del Golfo. Y lo podemos ver inclusive en la Segunda Guerra del Golfo, donde no hubo unanimidad, pero nuevamente usted se da cuenta que buscan la forma o manera de hacerlo legal. Y hay un viejo dicho que dice que sí. El que hace la ley hace la trampa. Bueno, definitivamente, si usted maneja o controla los sistemas o los aparatos, ¿no?, o las organizaciones que puedan legalizar o condenar una acción a nivel internacional, pues usted tiene una gran ventaja sobre los demás. Aquí eso no se puede quitar. Y el imperio es el imperio. El imperio ha sometido a tantos de esa forma y de esa manera. Algo que estaremos hablando también en nuestra conferencia en Ponce el día 23, Imperio, el nuevo orden mundial. Y recuerde que el nuevo orden mundial se va restabilizando y se va cambiando y se va modificando a través del tiempo. Y esto lo he explicado, he dado gráficas sobre esto, lo he explicado en conferencias, obviamente en mis charlas, en todo lo que hemos tratado de estos asuntos en algún momento. Y aquí lo importante es, nuevamente, repetirlo, como lo he dicho acá, de que el marco de referencia que tenemos para poder llevar el tiempo de duración de un imperio se ha reducido muchísimo. Se ha reducido a 100 años. En un momento dado, casi 1000 años, 800, 500 años, 300 años, ya 100 años. Llegará el momento en que ya no habrá obviamente ese tipo de hegemonía política, de ese poder global que pueda sostenerse y mantener, ¿no?, en la cabeza o en la punta de la pirámide a una nación en particular o a unos intereses que sean los que determinen qué va a pasar en el mundo. Recuerde que aquí lo que se busca no es un solo gobierno mundial, lo que se busca es tener una corporación mundial. Usted tiene aquí corporaciones que han hecho avances enormes en las últimas décadas, ¿no? Yo les he hablado aquí BlackRock, Halliburton, por decirle solo algunas, Nestlé y tantas otras, Bayer, etcétera. Aquí hay grandes corporaciones que tienen una serie de subsidiarias, ¿no?, que ramificaciones por todas las inversiones de bolsa de valores y por todo lo que se fabrica y se hace en el mundo y que están básicamente en todas partes. Esas son obviamente las que buscan tener que la dominación, el control, y que no son utilizadas por gobiernos, ellas utilizan gobiernos. Y esa es la triste historia de todo esto, donde la gente no ve la ecuación como es, no ve cuál es el movimiento real que esté existiendo. Dicho todo eso, pues bueno, seguimos con otras cosas de lo que están pasando. Hablando de corporaciones y de lo que viene para el futuro, tal vez, si llegamos a algún lugar, porque al paso que vamos parece que no queremos llegar a ningún sitio, sino queremos determinar la cosa aquí y ahora. Hay una serie de avances interesantísimos que tienen que ver con la preservación de la juventud o como diríamos nosotros, el rejuvenecimiento, cómo regenerar las células. Y hay estudios que llevan ya, casi 60 años, ¿sí? Óigalo, 60 años
donde diferentes laboratorios de diferentes universidades, diferentes farmacéuticas, han estado buscando la fórmula de la juventud, ¿no? Como Juan Ponce de León, que fue a buscar la mítica fuente de la juventud a la Florida, ¿no? Cuando era gobernador de Puerto Rico, gobernador español acá, y salió de acá a buscar eso a la Florida, y usted sabe que nunca regresó. De esa misma manera que la fuente de la juventud estaba el dorado, que se lo vendían también a los conquistadores españoles allá en Sudamérica, en el Brasil. Sí, sigue más adentro. ¿Dónde es? Sigue el río, más adentro, más adentro, más adentro, hasta que se perdían ya en la espesura de la jungla y nunca más aparecían. Dicen que era la venganza de los nativos. Pero bueno, la cuestión es que esta investigación siempre ha estado ahí. Como se busca el árbol de la vida, pues se busca precisamente también cómo hay forma o manera de poder mantener la juventud. Y no solamente la juventud superficial, porque ahora mismo el Instituto Bramham de la Universidad de Cambridge ha hecho un adelanto increíble con el ADN y las células madre. Ha logrado ya poder crear, ¿no?, una fórmula, un proceso para rejuvenecer la piel del cuerpo. 30 años. Obviamente cuando eso esté disponible en el mercado, esa patente, y la tenga alguna industria en particular, cosmética o farmacéutica, esto va a crear billones de billones y billones y billones de dólares dentro, ¿no?, de los países del G7 y G20, de los países ricos y desarrollados. Porque usted tiene una fórmula que puede rejuvenecer los 30 años. Es obviamente un palo no solamente mediático, un palo económico, es de todo. Y esto pues nuevamente refuerza el culto a la juventud que existe. Porque la gente no se quiere poner vieja. Yo no me pinto el pelo, yo me dejo que me salga el pelo blanco. ¿A mí qué me importa eso? Como dicen allí en África, cada vez que muere un anciano, se quema una biblioteca. Y es la realidad. Hemos perdido realmente la capacidad de entender que en nuestros mayores está la sabiduría, el conocimiento concentrado de todo nuestro pueblo y nuestra sociedad, cosa que los grupos todavía aborígenes conservan y que es parte, ¿no?, de su memoria ancestral. Pero acá tenemos obviamente lo inmediato, queremos vivir aquí ahora, el quickie, el microondas, todo es rápido, veloz, y ahora con la velocidad de internet, no, estamos ahora con el 5G, ahora viene el 6G, que lo tienen los chinos, y por ahí vendrá el 7G, y por eso seguirá, porque eso seguirá aumentando la velocidad, y todo lo hacemos rápido. Y como queremos hacerlo todo rápido, aprendemos poco. Eso es importante que lo entendamos desde el principio. Pero es parte de ese proceso en que estamos nosotros acá de cambio, porque no es progreso, es cambio social. Y en ese proceso estamos ahora, los seres humanos, ¿no? La antropología social, lógicamente, describe esto muy bien, y se han hecho estudios variados sobre el efecto del desarrollo de la evolución social. ¿Y hacia dónde vamos o no vamos? Bueno, aquí hay muchos callejones sin salida, hay que ver cuál de ellos tomamos. Pero este avance con células madres se está haciendo también con órganos humanos. Se está tratando de tener, ¿no?, la fórmula de poder detener el envejecimiento, la oxidación de las células, poder regenerar las células y poder sostener, ¿no?, un cuerpo humano saludable, probablemente sobre los 100, 120 años o más. Cosa que parece, ¿no?, una quimera, pero definitivamente se está trabajando, como he dicho yo, 60 años en esto. Y como una pequeña anécdota de la vida, yo cuando era más joven, porque siempre seremos joven, dejar mi corazón, cuando era más joven todavía, yo recuerdo a este señor Osvaldo Agüero. Los que son puertorriqueños saben quién es Osvaldo Agüero, y los cubanos también, pues Osvaldo era cubano. Osvaldo Agüero tenía aquel concurso, aquella premiación que era el Oscar Boricua, como decíamos nosotros, que era la Guaybaná de Oro, y se le daba al mejor actor, al mejor cantante, al mejor periodista, a la persona que se distinguiera en la sociedad de Puerto Rico en ese año en particular. Y Osvaldo Agüero, pues, hacía muchísimas cosas. Era un hombre, pues, con muchas iniciativas. Entre ellas tenía una iniciativa bien interesante, que era la de rejuvenecimiento. Sí, llevar a la gente a que pudiera rejuvenecerse. En la década de los 70 y 80, busque y encontrará, mi amigo y mi amiga, en la década de los 80, Osvaldo Agüero tenía unos viajes a Rumanía. Yo recuerdo que los anunciaba en televisión, los anunciaban en el periódico, en la radio. Todos los años había unos viajes a Rumanía. Esos viajes a Rumanía era para hacer unos tratamientos, para que la gente rejuveneciera. Y utilizaban allí diferentes glándulas de bovinos, ¿no?, y de ovejas, y la pituitaria de las ovejas y otras cosas más. Una serie de hormonas también que se sacaban alegada y supuestamente de estos animales para que la gente pudiera mantenerse más joven, más energética, más vital, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que aquellos viajes eran famosos. Muchísima gente fue allá y se daba esos tratamientos. ¿Cuántos funcionaban o no funcionaban? Yo no sé, porque yo era un muchacho joven. Yo simplemente recuerdo que iban allá, a Europa Oriental,
a Rumanía a hacerse esas pruebas, porque ese tipo de, digamos, de terapias que se daban en aquel momento no se hacían en los Estados Unidos. El FDA las tenía vetadas, prohibidas acá. Muchísima gente tenía que cruzar fronteras más allá del control occidental, y muchísima gente también iba a Latinoamérica a hacerse otras cosas. Inclusive actualmente es así. Hay gente que viaja a República Dominicana o a Colombia a hacerse operaciones estéticas porque le están más baratas. Pero también hay gente que va a México a buscar que interferón y otros tipos de medicamentos que no están disponibles acá en los Estados Unidos. Medicamentos que podrían estar prohibidos. Así que dé una vueltita y se va a dar cuenta de muchas cosas que pasan en el mundo donde hay sin número de laboratorios. Ya que hablo de los laboratorios, no únicamente aquellos 30 laboratorios que los rusos estaban declarando que estaban en Ucrania. Tiene que aprender más, no puede seguir la propaganda rusa. Óyeme, Estados Unidos probablemente tiene en 60 países diferentes laboratorios, muchos de ellos de farmacéuticas con licencia de los Estados Unidos. Otros son laboratorios de investigación, obviamente unidos al CDC y a la OMS, pero ninguno es un laboratorio militar per se como tal. ¿Me entendió? Vamos a aprender la cosa. Ninguno es un laboratorio secreto que tiene ahí el Pentágono o la CIA. Esos laboratorios secretos los tienen en su territorio nacional, ¿sí? Ahora, pruebas. ¿Dónde se hacen pruebas? Si se hacen pruebas con seres humanos. Muchos lugares, especialmente en África. Y lo hacen los europeos, lo hacen los Estados Unidos, y lo hacen también los chinos y los rusos. Usted se creía que aquí había unos buenos y unos malos. Por favor, boludo. Todos experimentan en lugares, obviamente, lejanos, donde hay pocos registros y poca ubicación. Pero yo recuerdo que inclusive actualmente hay laboratorios que hacen experimentos de la frontera de Tijuana para abajo, en México. Experimentos que no pueden hacerse en Texas, ni en California, ¿ok? Ni en ningún estado de la nación estadounidense. Así que todo eso está en todas partes del mundo. Hay laboratorios de todo tipo de investigación, ¿sí? Para virus, para patógenos, para regeneración celular. Fíjese usted los chinos, ¿qué estaban haciendo los chinos con la edición genética? Vamos a ponernos al día. ¿Cuál es el problema con los niños que nacieron modificados genéticamente en China? ¿Lo recuerda? Dile para atrás la memoria, 2 o 3 años. Voy a ver si, no sé, supuestamente se condenó al científico que estuvo haciendo esos experimentos. Alegado y supuestamente se condenó allá en China. Y esos niños viven. O sea, que ha habido experimentos de clonación, ha habido experimentos de edición de ADN, ha habido de todo. Se han hecho muchísimas cosas de las que usted se supone no debe saber. Y esas son las cosas que nosotros discutimos en muchas de nuestras conferencias, porque es bueno que la gente despierte a una realidad alterna, que no es lo mismo que nos están diciendo todos los días. Porque si usted se cree el cuento, oiga bien, si usted se cree este discurso, la retórica de todos los días, del establishment, usted es un tonto útil, demasiado tonto. Lo de útil, pues, mientras lo puedan usar, pero demasiado tonto, demasiado ingenuo. El mundo más allá de lo aparente, eso es lo que es así. Así que crecen todas las cosas que cogen un poder inmediato, que obviamente arrasan con el mercado, o se posesionan de zonas, territorios, o lo que fuese, obviamente lo hacen tras bastidores. Por eso es que existen tantos cuerpos de inteligencia, para prever situaciones, planificar otras, tener información para manejarla y poderla utilizar a favor de. Y eso se da no únicamente a nivel político-militar, entre naciones, espiándose. Eso se da en el espionaje industrial. Y se hacen muchas formas y maneras, inclusive entre las universidades, ¿lo sabía? Hay tantas cosas que ocurren en este mundo que la gente pues no se pregunta, como digo yo, el porqué del porqué. Están en su esfera de confort, viviendo lo mismo, viendo la novela, viendo jueguitos de baloncesto, qué sé yo, jugando el loto, que lo cogen de bobo y nunca se pega, y cosas así. La gente está en lo común y en lo corriente porque no tiene que usar su materia gris y no se compromete a saber algo o conocer algo, tener algo que llegue a subir información que cambie su forma de ser. Es decir, por lo menos de ver donde debe estar, o de despertar, durmiente, de despertar. Dicho todo eso, un par de cosas más que quiero decir, aparte de esto que hemos hablado hace un momentito, la cuestión de regeneración que están haciendo en la Universidad de Cambridge y en otros centros universitarios. En Haití está en esto también. Y hay muchos más en los Estados Unidos, hay varios grandes hospitales que están trabajando en esta cuestión también, en específico, para que usted tenga una idea. En la universidad, por ejemplo, en Johns Hopkins y en tantos lugares más, hay sin número de proyectos para rejuvenecer. Caltech tiene también otro proyecto para esto y usted puede seguir. La lista es inmensa. Busque. Googleé, o más allá de googlear, haga una investigación seria y va a darse cuenta. Dicho todo eso, otra cosa que ha salido interesante hoy, quiero traerla acá, en un momento estaremos con el ingeniero Orlando Pla, es el grupo de agricultores de los Estados Unidos que se estuvieron reuniendo obviamente con funcionarios de Cuba, donde están pidiendo que se rompa con
con el bloqueo, que ya se elimine el bloqueo que hay económico contra Cuba y que se comience, ¿no?, a negociar con Cuba para que puedan venderle trigo a Cuba y alimentos a Cuba. O sea, esto es interesante por demás, porque inclusive están hablando de que del 85% de todo lo que ellos exportan al Caribe, quieren que Cuba tenga una gran porción de esas exportaciones, es decir, aumentaría la producción precisamente de los agricultores en los Estados Unidos debido al conflicto que hay en Ucrania, ¿no?, que Rusia y Ucrania tienen comprometidas sus producciones en estos momentos de trigo, especialmente Ucrania. Pues ese enorme vacío que hay, poderlo llenar, ¿no?, con el trigo que se produce en los Estados Unidos y vendérselo a Cuba y otros países y entrar en un nuevo mercado. Cuba dice que el bloqueo le cuesta anualmente a los cubanos $2.000 millones. Eso es lo que dice Díaz-Canel, que es el presidente cubano en la actualidad, aunque le pueda servir a Raúl Castro. La situación, y esto es importante que lo volvamos a recalcar, es que, de nuevo, en este mundo hay cosas que son indispensables, necesarias. Uno, obviamente, es el agua, es lo principal. Y sobre el agua, lo único que es superior o que es antes que el agua, es el aire, lo que usted respira. Usted puede estar sin beber agua todo un día, pero usted no puede dejar de respirar por 3 o 4 minutos, a no ser que usted sea un experto en eso de la apnea submarina, ¿no?, de aguantar respiración y bajar ahí, qué sé yo, 100 metros. Pero aparte de eso, usted tiene que respirar todo el tiempo para su hemoglobina, para todo, oxigenación del cuerpo, etcétera, todo. Luego del oxígeno, el agua, tiene que hidratarse, sin eso se muere. Y luego de eso, entonces, el alimento, ¿no? Y para comer necesita, pues obviamente, digerir todo esto, necesita agua, oxígeno y luz solar. ¿Para qué? Bueno, para que su sistema metabólico pueda procesar el alimento y convertirlo en energía en su cuerpo. O sea, todo está concatenado, todo la naturaleza es una cosa increíble. Y la gente dice que esto es, qué sé yo, eso fue aleatorio, que fue casualidad. Todo está conectado. Es interesante que esos procesos se den. Pues bueno, traigo todo esto porque obviamente sin oxígeno, sin aire se contamina, y ya nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas que más del 97% de las personas que viven en este planeta respiran aire contaminado. Yo diría que todo el mundo, pero bueno, 97% aire contaminado, con todo tipo de particulados, gases, contaminantes, etcétera, etcétera. Mala la situación. Y sabemos obviamente los índices que hay de enfermedades autodegenerativas y otras condiciones que se dan en grandes ciudades donde la contaminación está concentrada. Eso lo sabemos también y es parte, ¿no?, de lo que es antropología ambiental, entre otras ciencias que puedan ser coordinadas para este tipo de estudios multidisciplinarias, pues nos dicen, o sea, las descripciones están ahí, la información está ahí. Bueno, los gobiernos la usan poco. Aquí en Puerto Rico usted no escucha algo de eso, dígame cuándo. Aquí seguimos peleando por las playas y todo lo que usted quiera. Muchas de esas playas no van a existir en los próximos 15 años. Le gusta el que no, es así que es una pelea un poquito académica. A lo que voy con esto es que sí hay otras cosas que en Puerto Rico nos olvidamos y que el gobierno no cubre dentro del área de la contaminación ambiental, que va directamente con la salud de los puertorriqueños. Parece que no importa. ¿Por qué? Porque la ignorancia es atrevida y si no se conoce, si no se sabe, pues no se resuelve. Y como es obviamente una información que no se maneja todos los días, pues lamentablemente no hacen, ¿no?, el contacto, la coordinación, o no pueden entender cómo una cosa está inmiscuida con la otra y cómo una cosa afecta a lo demás, las piezas que hay en todo esto. Dicho eso, pues claro, esta cuestión de romper el bloqueo con Cuba, llevar comida a Cuba, comenzar negocios con Cuba, etcétera, etcétera, pues está sobre la palestra en Washington. Veremos a ver qué respuesta da el gobierno de Washington. Recuerde que este bloqueo económico comenzó allá en 1962, en la época de Kennedy. ¿Se acuerda los misiles? ¿Se acuerda Valle Cochino? ¿Se acuerda de todo eso? Valle Cochino en el 61, los misiles en el 62, la muerte de Kennedy o asesinato de Kennedy en el 63. Pues bueno, en el 62 Kennedy le impuso este bloqueo a Cuba, que ha durado hasta el 2022. Vamos a ver si se resuelve o no se resuelve, si se quita o no se quita. Dicho todo eso, otra cosa importante, antes de llamar al ingeniero Orlando Pla, dentro de lo que está pasando en el panorama mundial, creo que hay que siempre mantenernos conectados, y tiene que ver nuevamente con el conflicto de Ucrania. No voy a hablar de Bucha, no voy a hablar de lo que pasó en Bucha, no voy a hablar de bombardeo que hubo en la estación de ferrocarriles, murió más de 30 y pico personas, todavía dicen que van a haber más bajas civiles. No voy a hablar de nada de eso, ni voy a hablar de que Rusia lo niega o no lo niega, de que si hay evidencia de satélites de Bucha, que si hay evidencia de las grabaciones que han tomado los servicios secretos de Alemania, las comunicaciones sobre las muertes de civiles que estaban ejecutando los rusos. No voy a hablar de los testimonios de los testigos de allí, ni de los videos, nada de eso. Pues los rusos dicen que todo eso es preparado, que ellos son inocentes, que ellos jamás han atacado a nadie. Oh my God. Bueno, yo no dudo de que Occidente crea falsas banderas.
y que los rusos la hacen también. Pero sabemos que en las guerras pasa todo tipo de crimen. No sea ingenuo, no sea ciego, no sea canalla. En todas las guerras se hace todo tipo de crímenes, violaciones, asesinatos, maltratos, de todo, tortura, todo eso pasa en todas las guerras. Y todos los bandos participan. Cuando Alemania nazi cayó, que lo tomaron los rusos por un lado Berlín y por otro lado los aliados, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, estaban allí también los franceses, que fueron los últimos que llegaban atrás cubriéndose con los demás, inclusive los australianos y tantos más que pelearon en esa Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como los que pelearon en el Pacífico. La realidad es que las notas históricas oscuras que se dieron fueron los asesinatos que se dieron a mansalva y los fusilamientos, tanto por los rusos que fusilaron muchísimos alemanes, aparte de todos los miles y miles que murieron de los soldados alemanes que murieron en los campos de concentración que tenía Rusia después de la guerra, bajo Stalin, después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Miles y miles, miles y miles y miles, decenas de miles murieron allí. Vea si no es así, verifica la historia y luego me dice. Como pasó también el lado acá de los aliados, donde también ejecutaron, y no estoy hablando de los juicios de Nuremberg, nada de eso, ejecutaron también soldados, gente que se había rendido, prisioneros que tenían, todo eso también pasó. Sino también las violaciones masivas, como los soldados rusos violaron cientos de miles de alemanas, según entraban en Alemania, violando a las mujeres, ancianas, niñas, lo que hubiese, pero no únicamente los rusos, no únicamente los bolcheviques, también los Estados Unidos. Más de 225.000 violaciones se reportaron por tropas de Estados Unidos, especialmente, más que británicos y más que franceses. Así que en la guerra se hace de todo y no hay ni buenos ni malos. Todos los que combaten, lamentablemente, se convierten en fieras y no respetan la vida. Es horrible. Vietnam fue un ejemplo de esto. Afganistán con los soviéticos fue un ejemplo, como lo fue Afganistán con los Estados Unidos. No en violaciones de mujeres, pero sí, obviamente, en los asesinatos que se dieron de civiles. Y por ahí para abajo, busque lo que usted quiera, cuando quiera y como quiera. Esa es la historia y está frente a nosotros. La historia está frente a nosotros para que veamos precisamente lo que está pasando. Pues bueno, aquí lo importante, y quiero traerlos para ustedes, antes de entrar con el ingeniero Orlando Pla, es lo que está pasando con las declaraciones que hace el gobierno de Rusia, especialmente el portavoz Dmitry Peskov. Dmitry Peskov desde el año 2000 es el representante directo del presidente Vladimir Putin y es el que hace, ¿no? Como hace secretario de prensa, por ejemplo, allá en Casablanca, cuando un presidente habla, pues este que está con Putin desde el 2000. Lleva 22 años prácticamente al lado del presidente Vladimir Putin y ha dicho que obviamente es terrible lo que está pasando, que Rusia lamenta la pérdida de sus soldados. Han admitido, por lo menos hasta el pasado 25 de marzo, Rusia admitió haber perdido 1.351 soldados. Es decir, 1.351 bajas, 1.351 muertos en el frente de Ucrania. Es la misión hasta el 25 de marzo, hace unas semanas atrás, de Rusia. Por otro lado, pues claro, Rusia trata de minimizar esto, pero entonces Ucrania trata de inflarlo y Ucrania dice que no, que son 19.000 los muertos. Los soldados muertos rusos son 19.000. Luego buscamos un punto más intermedio y la inteligencia occidental dice que estos números pueden estar variando de 7.000 muertos a 15.000 muertos dentro de las filas del ejército ruso. No se habla aquí, nadie menciona las bajas del ejército ucraniano, porque las bajas del ejército ucraniano son obviamente miles también, están mezcladas con miles de muertos civiles y de resistencia y de todos los que han caído ahí bajo bombardeo. Así que aún más difícil dentro de la cantidad de gente que ha sido enterrada en fosas comunes. Ahora, la misión del gobierno ruso, que son 1.351 muertos, pues obviamente pues ya indica de que en 40 y pico de días ha habido esas bajas, por lo menos reconocidas. Recuerde que no hay forma de verificar en el campo de batalla cuántos muertos hay de un lado y de otro. No hay forma de ir allá a contar, mira, murió fulano, murió mengano, y usted no puede seguir definitivamente los reportes que da el ejército ucraniano o da el ejército ruso, porque no son exactos. Y los occidentales, la inteligencia, pues meramente tiene o toca de oído, como dicen, a distancia, a ver qué pasó. Bueno, vamos a coger un momentito aquí, la breve pausa, para que nuestro webmaster Carlos Figueroa divida esto en un segmento, la parte 1, y luego vaya al segundo segmento, que es nuestra participación y coloquio con el ingeniero Orlando Pla. Aquí paramos un segundito, yo tomo un momento de agua con la venia de ustedes y nos vamos a la segunda parte. Claro que sí.